En el anterior vídeo recorrimos el Col de Sieta, el Finestrelle y el Col de la Finestra, entre otros muchos, y eso hizo que nuestros planes cambiaran. Hombre, si es eso, tiene buena pinta, ¿eh? Montgenís, Col du Montgenís. Aquí no se llaman Tornantís o Tornantes, aquí se llaman Llacets. Qué bonito, ¿eh? Los tornanti en italiano o los llacets en francés son curvas muy cerradas que normalmente nos encontramos en los puertos de montaña enlazando curvas unas con otras. Qué bonito eso, ¿eh? Nos dirigimos al Col d'Iseran, pero para llegar a él pasaremos por el Col du Montgenís, un puerto que separa Italia de Francia, aunque no me ha quedado muy claro dónde se separa un país de otro. La carretera du Montgenís es espectacular, tanto por su carretera de curvas como por su paisaje, y sé que voy por la carretera correcta porque me he encontrado un gran grupo de motos, y eso es un buen indicativo. Dejamos la divertidísima carretera del Col du Montgenís para poner rumbo al que para mí es uno de los mejores puertos de los Alpes. No sabría si decirte que es el mejor, pero sí uno de lo que año tras año me sigue fascinando. Ponemos rumbo al Col d'Iseran. Esto es brutal. Pero este valle, por favor, si es que es de película. Eso es de película. Qué chulo. Pero aquí va a pegar una rasca épica, ¿eh? Pensad que estamos a 20 y tantos de agosto y estamos a 20 grados a las 4 de la tarde. O sea, aquí por la noche refresca fuerte, ¿eh? Tengo pensado un sitio que me gustaría poder acampar ahí. Lo que no sé si está permitido y dos, si vamos a estar a esta temperatura. Pues si no le va a dar el sol. ¡Uf! Y ahora sí que sí, empezamos el Col de l'Iseran. Hostia, esto es una maravilla, ¿eh? Y una de las cosas que me encanta de viajar en moto es que una vez que me pongo el casco y estoy disfrutando de la carretera, me dejo sorprender una y otra vez. Igual como si fuera un niño pequeño, me dejo maravillar de esos paisajes tan espectaculares. Si esto te deja sin palabras, ¿eh? Quiero mirar. Quiero mirar a ver si es posible acampar por aquí. Que esto para mí sería... ¿Sabes? Pues yo me metí aquí. Me quedaba aquí tan ricamente, ¿sabes? Me pasa que aquí hay mucha gente. Y a lo mejor me dicen no. Pues el sitio es aquí, ¿eh? Mira aquí. Me hacía muchísima ilusión que haciendo una cascada. Y aquí justamente hay un río. Entonces, ¿qué pasa? He preguntado a un señor alemán que tiene una furgo de estas así camperizadas y de esa historia. Le he preguntado si ahí que hay un cartel que pone prohibido. Y que además, allí detrás hay una casa donde vive gente. Que solo falta de que te vean con luz o algo durante la noche y llamen a la policía. Además hay un cartel. Si me ve el cartel me puedo hacer el longing. Pero va a ser que no. Y luego segunda cuestión.
Por la noche aquí vamos a estar a 5 grados. Entonces, mucha fresquita. Me hacía muchísima ilusión acampar aquí, pero no me la puedo jugar tanto. Si hubiera venido más tarde, pero igual, si hay mucha gente, vamos a tener que cambiar los planes. Pero vamos a disfrutarlo. Bye. Pero vamos a disfrutar el puerto de todas maneras, que para mí es uno de los mejores. Chao. El camping lo pone bien claro, no lo he visto. Es que esto es lugar perfecto para acampar. Pero bueno, vamos a disfrutar del Col d'Iseran. La verdad, no sé qué me está pasando estos días, que no tengo hambre. No sé si es porque estoy disfrutando tanto de la moto o por qué, pero no tengo nada de hambre. No lo entiendo. Ayer tampoco tenía mucha, pero sí que me metí una cena del copón, una pizza, pero espectacular, de las mejores que había comido nunca, en un camping. Pero es que son unas 4:30 pasadas y no tengo hambre. Mirad, pero es que no es que haya un poquito de nieve. No, es que hay un paredón. No sé si lo veis justamente ahí. Se aguanta porque, vamos, porque se están aguantando. Pues en cualquier momento te pega una luz y no veas, Buah, sí, es brutal. Venga, os voy a contar una curiosidad un poquito difícil de entender. Y es que el Col d'Iseran es el paso de montaña por carretera más alto de todos los Alpes. Pero no es la carretera más alta, y aquí ese honor lo tiene el Col de la Bonnet, que alcanza los 2.802 metros de altitud. Pero el Col de la Bonnet, al no ser una carretera de paso, sino un recorrido artificial al que llega hasta esa altitud, el paso más alto por carretera lo tiene el Col d'Iseran. Además, para mí, la parte más bonita es la que estamos haciendo ahora. Subir de esta cara y bajar en la otra. El año pasado nos gustó tanto este puerto que lo hicimos 2 veces. Porque eso pasa muchas veces. Subimos un puerto de un lado, lo vemos, pero es que no vemos la parte que estamos dejando atrás. 13 grados, Voy a poner los puños calefactables, pero es que si no, me voy a congelar. Venga, el 3. Si empiezas estos puertos y no tienes ganas de correr. O sea, tengo ganas de cortar gas. Es brutal. Y llegamos a la cima, con una altitud de 2.770 metros. Vamos a hacernos nuestra foto de rigor. Y empezaremos el descenso. Porque hace una rasca. Estamos a 11 grados. Y normal, porque estamos a 2.770 metros de altura. Y se está levantando un viento importante, Me estoy quedando congelado, Ahora esto es... espectáculo, como dirían los italianos. No sé, me lo acabo de inventar. Se está empezando a nublar un poco, Pues al pueblo que vamos es ese de ahí. El año pasado estuve en un camping que estaba bien, correcto.
y lo buscaremos. Ahora se nota que empieza a subir un poco la temperatura. 14 grados. Y ponemos rumbo hacia el camping, que después de una larga jornada nos merecemos un buen descanso. Bueno, aquí ya estamos a 19 grados, la temperatura más aceptable y sobre todo el aire no es tan frío. Creo que el camping se entraba por aquí en una de estas calles y si no se puede entrar desde la rotonda. Y vamos a ver desde dónde y por dónde. Era esta. Bueno, desde la rotonda también puedo dar la vuelta, ir hasta ahí y acabar aquí. Vale, pues aquí es el camping. Voy a mirar de preguntar. Vale. Bonjour. Mira qué amable. Ya va a venir el hombre este y todo. Bonjour. ¿Es posible? ¿Uy? Bueno, ya tenemos sitio donde acampar. Monto la tienda y os cuento un poquito. Hoy la voy a tener que atar bien, porque la verdad se está levantando mucho viento. Y esa noche parece que va a ser bastante fresquita. Así que, mientras monto la tienda, aprovecho para despedirme y nos vemos en el próximo capítulo.